El día de hoy vamos a aprender cómo calcular nuevas variables a partir de información que ya tenemos en la base de datos. Como referencia vamos a utilizar el, el archivo clase 4, el cual va a aparecer en el aula virtual, que es básicamente el que hemos venido trabajando en clases anteriores. Aquí hoy vamos a utilizar la opción calcular que se encuentra dentro de transformar. Entonces, lo que vamos a hacer primero es un ejemplo de cómo funciona esta opción de calcular. Entonces, eh, vean que aquí tenemos una variable que nos dice la cantidad de personas que trabajan en el hogar. Podríamos calcular la cantidad de personas que justamente no trabajan en el hogar. Para ello tenemos la información necesaria, que sería la cantidad de personas en el hogar y la cantidad de personas que trabajan. Entonces, para calcular esta nueva variable, tenemos que ir a transformar. Dentro de transformar vamos a eh, calcular y aquí le vamos a dar el nuevo nombre de la variable, la cual tiene que cumplir todos los requisitos que habíamos mencionado en la primera clase con respecto a que no tiene que haber espacio ni algún signo extraño entre las letras. Entonces sería no trabajan, no trabajan. Entonces, para calcular esta nueva variable, entonces sería tomar el total de personas en el hogar. Vean que únicamente le doy clic menos la cantidad de personas que sí trabajan en el hogar. Entonces sería hogar menos trabajan. Vean que aquí aparecen otras opciones acá. Entonces, por ejemplo, le podemos dar la etiqueta que sería el enunciado de la variable, que en este caso sería cantidad de personas que no trabajan en el hogar. Le damos continuar y le decimos OK. Una vez que le hemos dado que continuar o OK, vean que va a aparecer la nueva variable al final de vista de datos y también va a aparecer al final de eh, vista de variables. Siempre que vamos a crear una nueva variable va a quedar entonces al final tanto vista de datos como en vista de variables. Vean que aquí podemos arreglar el ancho y los decimales. Por ejemplo, acá le vamos a decir que el ancho sea 1 y que los decimales sean 0. Le decimos OK y verificamos que justamente se trata de una variable de escala. También podríamos calcular acá un índice de hacinamiento. El índice de hacinamiento está referido a, a la cantidad de personas que habitan una vivienda entre el número de dormitorios o habitaciones de la vivienda. Vean que para eso acá en la base de datos contamos con información acá sobre las habitaciones y la cantidad de personas. Eh, Luego de calcular el índice se pueden clasificar los hogares de acuerdo a su tipo de hacinamiento. Vean que sin hacinamiento, cuando el índice que vamos a calcular sería 2.4 y menos, eh, de 2.5 a 0.49 hacinamiento medio y 5 y más se llama hacinamiento crítico. También aquí tenemos que considerar que si en la vivienda no hay habitaciones o dormitorios, el hacinamiento es crítico. Aquí vamos a suponer que, eh, que la variable habitaciones hace referencia justamente a los dormitorios del, del hogar. Entonces, lo primero que vamos a calcular sería el índice. Entonces vamos aquí a transformar, a calcular. Y vea que cuando vamos a calcular una nueva variable, mejor le damos aquí reiniciar. Le vamos a poner a la nueva variable y hacinamiento. Le vamos a decir acá que sería entonces eh, la cantidad de personas en el hogar, total de personas en el hogar, dividido entre la cantidad eh,
de habitaciones que cuenta la vivienda. Entonces acá recordemos que le podemos dar el nombre de la etiqueta, que sería eh, índice de asigna, índice de hacinamiento. Le damos continuar y le decimos OK. Vean que aquí los calculó el índice de hacinamiento para cada uno de los hogares que aparecen aquí en la base de datos. Igual recordemos que podemos ir aquí a decirle eh, que el ancho sería en este caso, vamos a decirle que 3 y vamos a decirle que el número de decimales sean, sean 2. Le decimos OK. Y vean que aquí tenemos el índice de hacinamiento. Una vez que nosotros hemos creado el índice, vean que podemos darle la clasificación. En este caso, darle la clasificación sería en función de lo que habíamos señalado, utilizando estos rangos. Ya esto ya lo hemos hecho en la clase anterior de cómo crear y asignar rangos, por lo tanto nosotros lo que vamos en este caso sería calcular la condición de hacinamiento. Entonces, para hacer esto vamos a la opción que ya hemos visto anteriormente de que recodificar en variables diferentes. Vamos a recodificar la variable índice de hacinamiento. Recordemos que acá la iluminamos, le vamos a decir C, para hacer referencia a la condición, C hacinamiento. Le decimos, recuerden que cambio, y aquí en etiqueta podría ser condición de hacinamiento. Le decimos aquí, entonces, cambio que ya lo hemos hecho y vamos a valores anteriores y nuevos. De acuerdo a lo que nos dice la información, cuando el índice es 2.4 o menos, la vamos a considerar sin hacinamiento. Entonces, acá vamos a decirle, vean, recordemos que 0 es una condición. Entonces, vamos a darle acá la condición eh, de, vamos a decirle que cuando sea 0, el valor sea igual 0 para hacer referencia a hacinamiento eh, crítico. Entonces le damos aquí añadir. Vamos a decirle que lo que sea mayor a 0, en este caso de 0, punto 0, de 0,01 hasta 2.40, le vamos a decir que asuma un valor de 1, le vamos a añadir, le vamos a decir que de 2.41, vamos a ver acá, vea que sería de 2. Perdón, sería de 2.5. Vamos a ver por acá. Vamos a corregir. Vean que aquí a veces se le pierde uno la ventana. Vamos a decirle que desde 2.50 hasta 5 sería otra condición. En este caso vamos a decirle que 2. Y vamos a decirle que desde todos los demás, el resto de los valores, me le considere un valor de 3. Quiere decir de 5 en adelante. Le vamos a decir continuar. Vea que aquí es importante, darle añadir. Entonces vean que tenemos aquí los rangos
que de 0, cuando los indica entonces que hay hacinamiento crítico, es decir, que la vivienda no tiene habitaciones, de 0.01 hasta 2.4 los de un valor de 1 y de 2.5 a 5 los de un valor de 2 y todos los demás valores que haría referencia a, a aquellos que fuese mayor a 5 los daría 3. Y le damos continuar y le decimos eh, ok. Vean que aquí lo tenemos la nueva variable. Si echamos un vistazo con respecto a los primeros valores que aparecen acá, vean que 1.25 los daría información a la condición sin hacinamiento. Vean que punto 5 también, 1 también. Y vean que, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de una vivienda que viven 5 personas y solamente tiene una habitación, que entonces en este caso los daría información sobre hacinamiento, en este caso, hacinamiento crítico. Acá vea, vamos a revisar un momentito aquí. eh, en vamos a revisar acá en recodificar en variables diferentes. Vamos a ver, vean que acá tenemos que revisar un momentito acá, que sería a 2.49. Vea que yo puse 5. Aquí lo podríamos corregir. Aquí lo podemos corregir y le doy donde dice editar para que él se me corrija, ¿verdad? Vea que yo le he puesto 2.5 a 4.9, pero en este caso, como los indica acá, tenía que ser de 2.5 a 4.9. Le damos entonces aquí, vamos a ver acá, le decimos aquí, ya le damos continuar y le decimos ok y, eh, y aquí verificamos que justamente sí los tenía que pasar a condición 3. Entonces vean que cuando encontramos un error acá lo podemos corregir dándole editar. Entonces acá lo que vamos a hacer es entonces darle nombre a estos índices. Entonces lo que vamos a hacer es ir a pista de variables y le vamos a decir acá en etiqueta de valor que cuando recordemos que cuando aparezca 0 le vamos a indicar que sería hacinamiento crítico. Hacinamiento crítico. Vean que cuando aparezcan 1 le vamos a llamar sin hacinamiento. Sin hacinamiento. Y cuando aparezca un 2 le vamos a llamar hacinamiento medio. Hacinamiento medio. Y cuando aparezca un 3 le vamos a indicar hacinamiento también crítico. Hacinamiento crítico. Le damos añadir y vean que le decimos ok. Y si vamos a vista de datos, vean que vamos a ver qué pasó acá. Vamos a ver porque lo debería haber cambiado.
Ah, acá vean que hay que tener cuidado cuando yo vengo acá a transformar, donde dice recodificación en variables diferentes. Vean que eh, yo no hice el cambio, ¿verdad? Aquí yo tenía que darle aquí cambio. Vamos a ver, le decimos OK. Entonces acá en condición de hacinamiento está bien. Ya verificamos y activamos la etiqueta. Esto es lo que había que hacer. Activamos la etiqueta. Entonces vemos acá que 1.25 y .50 y 1 es y 1.33 es sin hacinamiento. Por ejemplo, tenemos 5 que es hacinamiento crítico. Vean que la mayoría está entre sin hacinamiento y hacinamiento medio y algún caso únicamente de hacinamiento crítico que fue el que vimos con respecto a un hogar con cinco personas y sola una sola habitación. Otro ejercicio que podríamos aquí eh, realizar sería calcular un índice o un indicador de pobreza para poder clasificar los hogares entre pobres y no pobres. Para calcular la condición de pobreza en un hogar necesitamos tener primero una línea de pobreza, sería ese valor que me indicaría cuántos hogares para abajo a partir de esa cifra eh, se consideran como pobres y cuáles por arriba se consideran no pobres. En Costa Rica el índice de pobreza se calcula utilizando la encuesta nacional de hogares, donde lo primero que se calcula sería un ingreso per cápita del hogar que se compara contra un costo de la canasta básica. Por ejemplo, si, eh, si por ejemplo el costo de la canasta básica es 500 y un hogar tiene 480 de ingreso per cápita, indica entonces que el hogar se encuentra en una condición de pobreza y hogares que tengan ingresos mayores a 500 se consideran hogares en condición de no pobreza. Entonces, lo primero que nosotros vamos a calcular acá sería un ingreso per cápita. En este caso vamos a asumir que la información que aparece de salario mensual sería el ingreso total del hogar. Y vean que para calcular entonces un ingreso per cápita sería tomar esta información y dividirla entre el número de personas en el hogar. Así ya aproximaríamos un ingreso per cápita. Entonces, para calcular esta nueva variable, primeramente de ingreso per cápita, vamos a ir a transformar, donde dice eh, entonces calcular. Vean que aquí otra vez le damos reiniciar y vamos a calcular lo que vamos a llamar un ingreso per, per ingreso per cápita. Acá entonces le vamos a llamar en etiqueta ingreso per cápita. Le damos entonces aquí continuar y lo que vamos a hacer es tomar, como habíamos mencionado, suponiendo que el salario mensual sería el ingreso total del hogar, vamos a tomar salario entre el total de personas en el hogar. Entonces aquí ya obtendríamos un ingreso per cápita. Le decimos OK, verificamos acá en vista primero de datos y justamente vemos que lo que tomó fue el salario y lo dividió entre el número de personas en el hogar. Entonces, acá una vez que tenemos el índice o el indicador de ingresos, lo que vamos a determinar sería cuántos de estos hogares se encuentran en una condición de pobreza. Acá vamos a suponer que
el costo de la canasta básica es 500. Entonces, aquellos hogares que tienen un ingreso igual, inferior a 500, lo vamos a considerar en condición de pobreza, y un hogar que tiene ingresos per cápita mayores a 500 en condición de no pobreza. Entonces, lo que vamos a hacer, igual como hicimos con la condición de hacinamiento, es recodificar la variable ingreso per cápita. Entonces, vamos, y se recuerdan, a transformar en recodificar en variables diferentes. Recordemos que aquí mejor le damos reiniciar para no jalar información de las variables anteriores. Y vamos a tomar la variable ingreso per cápita, recordemos, la iluminamos y le vamos a poner eh, condición de pobreza, y le vamos a poner acá condición de pobreza y le damos acá, recordemos, cambio. Acá le vamos a dar los valores anteriores y, y nuevos. Le vamos a decir que aquellos hogares que tengan ingresos entre 0 y 500, eh, le demos un valor de 1, le damos un valor de 1, y hogares que tienen ingresos, o decir el resto de los valores, o que tiene 500 o más, le vamos a dar un valor de 2. Recordemos que entonces el resto de valores sería todo lo que haya superior a 500, y le damos continuar y OK. Vean, por ejemplo, que este hogar que tiene un ingreso per cápita de 622 se puede considerar en condición de no pobreza. Vemos que un hogar que, como estos dos, que tiene ingresos inferiores a 500, se consideran en condición de pobreza. Entonces, vamos a darle formato a las variables, a la condición de pobreza, y donde le vamos a decir 1, que sería eh, en, en pobreza, y el 2 sería en no pobreza. Y le damos añadir y le decimos OK. Vean que aquí recordemos que podríamos arreglar en este caso los, los decimales y el ancho. OK, y aquí vemos la información justamente puesta en etiquetas. Entonces sería acá en pobreza y en no pobreza. Entonces, esto sería básicamente lo que estaríamos viendo para hoy, cómo calcular algunas variables y dando algunos ejemplos. Eh, Vean que para sistematizar ya los, los resultados, podríamos ver cómo quedaron esas variables que hemos creado. Básicamente, ingreso per cápita, perdón, condición de pobreza y condición de hacinamiento. Entonces, recordemos que en este caso lo que podríamos es obtener, en este caso, frecuencias, que sería entonces de la condición de hacinamiento y la condición de pobreza. Aquí recordemos que deberíamos darle formato a estas variables, que serían entonces de tipo, por decirlo así, ordinal. Le damos OK y vemos que, de acuerdo a la información, de estos 50 hogares hay 42 o 84% que se encuentran sin hacinamiento, 6 casos o 12% en hacinamiento medio, y 2 o 4% en hacinamiento crítico. Y en condición de pobreza, vean que
tenemos que sería un 28% de sus hogares, correspondiente a 14 casos en valores absolutos, y que un 72% no se encuentra en condición de, de pobreza. Entonces, esto sería lo que tenemos para la clase de hoy y la tarea correspondiente va a estar en el aula virtual, que sería básicamente eh, replicar lo que aquí se hizo en esta clase. Muchas gracias.